es, vamos a decir que una evolución de la cirugía reconstructiva que en Latinoamérica en los últimos años ha tenido mucho auge porque, como dijo el doctor Francisco ayer, los pacientes están rompiendo la madre cada vez más duro y las lesiones que se están viendo son más severas y con más compromiso de partes blandas. Esta combina técnicas tanto de ortopedia, traumatología, cirugía reconstructiva y de cirugía plástica en beneficio de un tratamiento en conjunto de todas las lesiones a la vez y del contexto de cada paciente. ¿Por qué el pie es diferente? El pie es diferente por las zonas que lo conforman. Tenemos que en el talón tenemos una zona de soporte que resiste cargas axiales y fuerzas de cizallamiento y necesitamos un tejido que cumpla con esa característica. No toda la piel, no todo el tejido es bueno para cubrir la zona del talón. La planta es una zona sensible. El dorso necesita una cobertura más delgada, fina, para que no moleste el calzado. Está el tobillo, donde tenemos la prominencia del maleolo, con una escasa cobertura y necesitamos también un tejido adecuado para esta. Así como la zona del tendón de Aquiles, que necesitamos una piel firme con buena irrigación. Entonces tenemos que el objetivo de las lesiones de partes blandas en el pie no es solamente cerrar la herida, sino que tenemos que restablecer la función de ese paciente, que el paciente pueda desarrollar la marcha, que pueda usar calzado y que la cobertura no se pierda con el tiempo, no se ulcere. Como ya le mencionamos, las zonas especiales del pie. Entonces vamos a presentar unos casos clínicos donde vamos a ver, entonces la estrategia se debe establecer al momento de la llegada del paciente. O sea, la estrategia debe ser por etapas, donde en una primera etapa debemos realizar un desbridamiento de todo el tejido necrótico, todo el tejido no viable, el tejido contaminado. Luego de esto debemos promover la estabilidad ósea, ya sea con fijación interna, tutores y en zonas de movilidad articular donde hay pérdidas también la estabilidad de las partes blandas. Debemos favorecer el control de la infección, ya sea con terapias sistémicas, como con medidas locales, con sustitutos óseos, con las perlas de cemento con antibióticos que funcionan bastante bien. Y debemos lograr realizar una cobertura temprana para llevar a este paciente a una rehabilitación funcional. Entonces, tenemos el primer caso, que es una femenina de 19 años con una lesión en todas las partes blandas del pie. Fue una lesión por degloving, con alta contaminación, mucha tierra, muchos restos de la carretera. Además de esta lesión en el pie, donde no había fractura, tenía una fractura en la tibia y peroné ipsilateral. Pero esta paciente, como no podía ser menos complejo, además de todo esto, tenía un embarazo de 10 semanas al momento de la llegada. Estas son las imágenes iniciales cuando se llevó a sala de cirugía y se hizo un primer desbridamiento. Aquí no se retiró gran cantidad de partes blandas, pero se llevó la paciente nuevamente a sala a las 48 horas para tomar cultivos y se realizó este desbridamiento junto con toda la zona del talón plantar.
Aquí tenemos el debridamiento que se hizo posterior, cuando se colocó una fijación externa extendida hacia proximal en la tibia para estabilizar tanto la fractura como la articulación del tobillo y promover el control de la infección. En este momento se colocó un sistema VAC y en la imagen de su derecha podemos ver cuando se hizo el primer retiro del sistema VAC, donde tenemos un tejido de granulación limpio, adecuado, un lecho ideal en este momento para realizar la cobertura. Esta paciente se llevó nuevamente a sala ya para realizar la cobertura definitiva y se optó por un colgajo sural bastante amplio, más injertos de piel en la zona del pedículo y en el dorso del pie. ¿Y qué pasó posteriormente con la paciente? Bueno, la paciente sanó las partes blandas. No se pudo llevar a cirugía para hacer la fijación definitiva de la fractura por cuestiones del embarazo. La ginecóloga contraindicó radiografías porque era muy prematuro todavía y se dejó consolidar. Esto teníamos posterior al desembarazo de la paciente. Tenemos una paciente que evolucionó bien de las partes blandas, pero con una consolidación en una posición no adecuada de las fracturas. Entonces, decidimos llevarla nuevamente a sala y realizamos una corrección de la deformidad que se produjo, y estas son las imágenes posteriores a la corrección de la fractura, ya cuando se ve todo integrado en las partes blandas. Esto fue cuando la vimos en las consultas. Y la paciente al final tuvo su niña saludable, se reintegró a su vida laboral y a su vida normal. Aquí tenemos las imágenes postquirúrgicas ya consolidadas. Entonces, el siguiente caso es un masculino de 37 años con una lesión fibrótica y una úlcera en el talón plantar. Esa lesión le ocurrió 3 años antes de verlo, perdió totalmente la almohadilla grasa plantar, a él se le cerraba la lesión y cuando caminaba el mismo calzado, el mismo roce, terminaba volviendo a hacer la úlcera. Estas son las imágenes cuando vimos al paciente en el consultorio. Estas son las imágenes cuando se llevó a cirugía, donde vemos que la úlcera estaba incluso húmeda al momento de llevarla al desbridamiento. Igual hicimos la misma estrategia de un primer desbridamiento y como teníamos una úlcera, hicimos un control de la infección con perlas de cemento con antibiótico y planificamos realizar un colgajo plantar medial en este caso, por la similitud de la zona y por el tamaño del defecto. Llevamos al paciente nuevamente a cirugía, donde hicimos el colgajo más injertos de piel en el área donante. Y posterior a esto, el paciente evolucionó de manera adecuada y a los 3 meses, antes del paciente viajar fuera del país, lo vimos en el consultorio y así estaba la lesión. Él se sentía mucho más cómodo, incluso tenía sensibilidad en la zona. Y conseguimos un adecuado resultado funcional en este caso. Entonces, para llevar a casa, tenemos que tener en cuenta que no es solamente cerrar una herida, que el colgajo adecuado es el que resuelve el problema funcional del paciente. Tener pendiente que hay que realizar las etapas, la cirugía por etapas.
el desblindamiento, la estabilidad ósea y la cobertura temprana no se pueden dejar pasar por alto, y que la estrategia debe comenzar antes de llevar el paciente la primera vez a cirugía. Gracias.